Saludos cordiales, queridos amigos. Qué bueno que ustedes en este momento están compartiendo con nosotros. Nosotros estamos haciendo lo que más nos agrada. ¿Sabe qué es? Estudiar, conocer, vivir, enseñar y defender la verdad. Así que estamos listos a servirlo. Bienvenidos a este programa, porque queremos compartir con ustedes, principios bíblicos que nos ayudan a vivir como Dios espera que vivamos. Qué bueno, mi querido José, que estemos juntos en esto que amamos, amar a la gente, amar al Señor y amar el estudio de la palabra de Dios. Qué alegría, mi querido Pastor David, ser parte de este programa de regreso al hogar, donde tenemos pasión por Dios y compasión por las familias. Búsquenos en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, como Enlace Chile. También sintonícenos ahí en el 15.1 en toda la región metropolitana Santiago de Chile, y busque también nuestras redes sociales, David Ormachea y Fortaleza en Cristo, donde podrá seguir buscando información y ayuda para todas sus dudas y preguntas que tenga. Y además, queridos amigos, quiero decirle que nosotros estamos listos a hablar lo que otros callan. Así que por eso queremos que nos envíen ustedes las preguntas más difíciles, interactúen con nosotros, nos cuenten sus historias y también estamos listos a ayudarle. Hay personal que puede ayudarle, así que bienvenidos, y tenemos un número de WhatsApp que podemos compartir, ¿cierto? Envíenos sus preguntas, sus peticiones de oración al WhatsApp más 569 425 521 89. Nos alegra que pueda usted escucharnos, porque tenemos una posición bíblica sobre diferentes temáticas en la vida. Lo más importante para un cristiano no es lo que siente, no es lo que experimenta, no son sus sentimientos ni sus emociones. Lo más importante para un cristiano son sus convicciones. El cristiano que vive basado en convicciones se dirige hacia la madurez. Por eso vamos a tocar un tema hoy para comenzar en este programa, un tema para ayudar a personas que tienen esta inquietud. En nuestro estudio de caso del día de hoy intentaremos responder bíblicamente a aquellos hermanos que están enfrentando el conflicto de tener líderes abiertos de mente. ¿Qué tal si les invitamos a ver el testimonio, la pregunta, y luego comenzamos con el tema de hoy? Mis líderes son abiertos de mente. Hola, soy Víctor Riquelme, tengo 30 años. Hace 10 años yo asisto a una congregación y hoy día tengo un problema. En la iglesia estamos abordando algunos temas un poco más modernos, más contemporáneos. La verdad es que a mí me gusta participar mucho, participo en el ministerio de adoración, soy músico ya de hace 8 años en la iglesia, pero hay algunos temas bastante modernos que me causan un poco de ruido. Y se están abordando algunos temas como adopción homoparental, igualdad de género, matrimonio igualitario. Y la verdad es que entre la duda consulté con un amigo que también va a otra congregación, y la verdad es que me dijo que habían temas que se nos estaban enseñando de una manera un poco distinta, un poco errónea, que a lo mejor de hecho ni siquiera tenían sustento en la Biblia. Y conversé también con otros hermanos de mi congregación, y la verdad es que tampoco están muy convencidos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pregunta, no? Mi querido Pastor David, ¿qué hacemos cuando estamos enfrentados a un conflicto teológico? Es un conflicto teológico de hermanos que de alguna manera empiezan a preguntarse, se hacen sus preguntas interiormente, intentan transmitirlas y se sienten confundidos. Así que quisiera partir abordando una pregunta. ¿Qué tan importante es la educación cristiana para las nuevas generaciones? A ver, es una virtud y una obligación perdida, tristemente, en algunas congregaciones evangélicas. Antiguamente lo más importante era la educación de la iglesia, la educación cristiana. Yo he escrito
distintos libros y cuando escribí mi libro sobre el cristiano y la vida política, el rol del cristiano en la vida política y la soberanía de Dios, era casi imposible encontrar buena literatura cristiana con fundamento teológico, bíblico, con respecto al tema de la participación del cristiano en distintos aspectos de la vida. Y eso se debe a la ausencia de una educación cristiana bien objetiva. Porque una cosa es la educación cristiana para que nos enseñen diferentes aspectos de conocer a Dios, de conocer la teología, de conocer también la doctrina de la salvación. Pero el otro problema serio es la falta de enseñanza práctica de la verdad. ¿Cómo se aplica la teología al diario vivir? Las preguntas que la gente se hace. Una pregunta, usted nos habló de una educación cristiana objetiva. ¿Cómo sería esto en la práctica, una educación cristiana objetiva? Ya, en la práctica es que todos los principios de la palabra de Dios tienen que llevarme a una práctica. El conocimiento bíblico no es un fin en sí mismo. Tiene que ser, el conocimiento bíblico es un medio para conseguir el fin, y el fin es la práctica de la verdad. Ahora, ¿cuán importante es esto? Es tan importante que en la Reforma se tocaron todos los temas: sexualidad, familia, política, gobierno. Todos los temas tienen que estar absolutamente claros en la mente de las personas. ¿Por qué? Nosotros tenemos ahí en esa pregunta a un miembro de una congregación, sin duda sincero, ¿cierto? Con valiente. Y a la vez tenemos a líderes de la congregación. Yo tengo que pensar que los líderes de la congregación tienen buenas intenciones. De todas maneras, independientemente de las intenciones o no de las personas, la enseñanza que se va a transmitir a la gente va a ser precisamente lo que va a ser el fundamento de su vida, de sus acciones. Por eso la educación cristiana es esencial, pero una educación cristiana que ayude a las personas a aplicar la verdad. Yo tengo un principio que crea, como me conoces, pues yo tengo mi programa de radio y televisión, Principios, ese es mi mundo. Yo creé este principio: una verdad anunciada, una verdad predicada, una verdad enseñada, una verdad memorizada, una verdad cantada, una verdad declarada, no sirve para nada. ¿Qué te parece? Maravilloso. Pero, oye, si yo dejo esa verdad allí, tristemente la gente va a decir, ¿cómo la verdad no sirve para nada? Un momentito, todavía no terminamos. Vamos a la segunda parte. Una verdad enseñada, una verdad predicada, una verdad conversada, una verdad cantada, una verdad memorizada, una verdad declarada no sirve para nada. La única verdad que sirve es la verdad aplicada. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es conocer la verdad. La palabra significa un conocimiento práctico para que la persona aplique la verdad a su vida. Si no somos oidores olvidadizos de la palabra, y nos sirve de nada llenar nuestra cabeza de conocimiento y no saber cómo aplicamos aquello. Así que la respuesta a la pregunta es: la educación cristiana, objetiva, directa, práctica, no es una opción, es una obligación. Excelente. Pastor, hace unos meses atrás, un buen tiempo atrás, acá en Chile, la iglesia evangélica fue pero muy cuestionada. Recuerdo un programa de televisión popular, acá con mucha audiencia, donde se entrevista a un pastor. El pastor le hace algunas preguntas y uno de los panelistas le dice: ¿dónde se preparó usted? ¿Dónde estudió usted teología? El pastor responde y dice: no estudié teología, pero tengo 12 años de experiencia en la predicación. Entonces luego el periodista le dice: es que el problema no es su experiencia, el problema es su teología. ¿Cómo abordamos esos casos, pastor? ¿Cómo el hermano de la casa, el que nos está viendo, puede saber si la teología de su iglesia es saludable, si es bíblica? ¿Cómo lo pueden abordar? ¿Cómo lo abordan específicamente con los líderes? Yo creo que nadie debe tener la cabeza enfocada en un solo hombre, ni siquiera en mí. Yo le digo a las personas. Gracias por eso, pastor. Qué lindo eso, de verdad. Yo le digo a las personas, aunque yo soy una persona reconocida internacionalmente, tengo estudios, todo lo que quiera,
no se fije solo en mí. Hay otros grandes hombres de Dios que le pueden ayudar para que usted compare si lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque aquí está el problema. Los cristianos no tienen la habilidad de poder discernir si yo estoy hablando Biblia o no. Wow. A mí me parece absolutamente ridículo, y esto solo ocurre dentro del Evangelio, tristemente, pero es absolutamente ridículo que un miembro de una congregación en las redes sociales, yo tengo un video que lleva casi 700.000 vistas cuando hablé sobre la violencia y la participación del cristiano no en la violencia. Entonces, me atacaron por todos lados y la gente ataca. Los cristianos aprendieron a atacar en las redes sociales. Este es el país que más ataca. Sí. Yo estoy en toda América Latina, pero este país es el que más ataca. Los evangélicos de este país son los que más atacan. Pero aquí está. Yo le digo a la gente, ¿quién le dio el derecho a usted a cuestionar mi teología? A ver, ¿sobre qué base? Tocando lo que tú dijiste, ¿quién le dio derecho a un hombre que no ha estudiado nunca teología, interpretación bíblica, que no sabe cómo interpretar la palabra de Dios, un libro que no fue escrito directamente a nosotros, fue escrito en otros idiomas, para otra audiencia, que hay que estudiar palabras, verbos, hay que estudiar el texto, el contexto inmediato? ¿Quién le dio a esa persona la autoridad para enseñar algo que nunca ha estudiado? Bueno, ¿quién se la dio? Pues las denominaciones. La segunda pregunta es, ¿quién le dio el derecho a usted, que nunca ha estudiado teología, de decirme a mí lo que yo no debo predicar? La gente me dice, ¿por qué usted predica de política? Usted no debería hablar de política, usted no debería dar nombre de candidatos. Y yo le digo, y abre tu Biblia y muéstrame. Y entonces me dicen, es que dad a César lo que es de César. ¿Interpretaste todo al revés? Porque dar a César lo que es de César es precisamente eso. Eso es lo que hizo Cristo. Pagó sus impuestos, le dio a César lo que era de César. Hizo lo que tenía que hacer como ciudadano. Entonces, tenemos este problema. Y yo le digo a la gente, ¿por qué no se para donde su médico, que tiene la radiografía, que estudió todo, que estudió 7, 8 años de medicina? ¿Por qué no se para frente a él y le dice, su diagnóstico es equivocado, doctor? Yo no tengo peritonitis, yo tengo rinitis. Y el médico le va a decir, ¿y a usted quién le dio derecho a cuestionarme? Pero esto solo ocurre dentro de la iglesia. Entonces, la educación cristiana es esencial. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los hermanos que están llenos de confusión, tratando de responder, los cristianos que están llenos de confusión, pero tienen la tendencia a instruirse solo a través de YouTube? Porque ese es un gran caso, es el problema de muchos que su teología está basada en las redes sociales, no tienen estudios formales, las iglesias no les entregan estudios formales, pero ellos a través de YouTube se generan ideas y luego las están transmitiendo y tienen problemas como el que estamos viendo, líderes que comienzan lo que llaman ellos apertura de mente, como si nosotros tuviéramos nuestra mente más chiquitita, más cerradita. Ellos son los abiertos de mente, nosotros somos los que estamos cerraditos, producto de todo este bombardeo en las redes sociales. Ya, una cosa es abrir la mente a una interpretación correcta de las Escrituras y a una aplicación más amplia sobre las temáticas actuales. Okay. O sea, tenemos que tener una mente abierta para tocar los temas que son parte de la sociedad hoy y que antiguamente no se hablaba. Abrimos nuestra mente para tener empatía, para comprender las circunstancias que vive la gente, pero no abrimos nuestra mente para cambiar nuestra teología, nuestra doctrina. El fundamento tiene que ser la respuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en este momento un mundo globalista, globalizado, donde existe un sistema de pensamiento que se está tratando de imponer en el mundo. El reseteo no es una teoría de conspiración. Recuerdo hace años atrás cuando yo hablaba de que viene el aborto, que viene el matrimonio homosexual y decían, pastor, esas son teorías de conspiración. Ahora que estamos hasta aquí con el globalismo y toda su mentalidad, entonces recién la gente comienza a darse cuenta, pero reaccionan tarde. A mí lo que me preocupa... Como buenos evangélicos. A mí lo que me preocupa es que reaccionan tarde y reaccionan mal. Reaccionan tarde cuando ya le meten en la Casa de la Moneda de Chile
a una capellana evangélica que dice que representa al evangelio en Chile y que es feminista, que aprueba el aborto, que aprueba todo lo que la Biblia condena, pero la representante de la iglesia evangélica ante el gobierno, la capellana, es una mujer metida en una denominación abierta, de mente abierta, Wow. de mente abierta al pecado, de mente abierta a la maldad. Y aquí está el problema. Judas lo dice claramente. A mí me encanta Judas, escribí un comentario de Judas. Me encanta porque Judas comienza su carta. Recuerda que es el medio hermano de Cristo, ¿cierto? Así que si yo hubiera sido Judas, tal vez yo hubiera dicho: les escribe David Ormachea, el medio hermano de Jesucristo. Me encanta Judas. ¿Sabe cómo comienza? Soy Judas, el siervo de Cristo. Y él dice: yo hubiera querido escribirle a usted y tenía pensado escribirle acerca de la salvación que tenemos en común. Que también era un tema que la gente esperaba, ¿cierto? Esperaba y estaba disfrutando de una Claro. salvación. ¿Quién no quiere hablar de la salvación y la vida eterna? Pero dice Judas: pero el Espíritu Santo me movió a hablar con ustedes de algo y quiero ordenarle. La carta de Judas es la única carta completamente dedicada a la defensa de la fe. Y dice Judas: en vez de enseñarle aquello, yo quiero advertirle que se han introducido en sus iglesias personas encubiertamente astutos, los llama nubes sin agua. Se han introducido en sus iglesias y aquí está la clave. Dicen, para abusar de la gracia y enseñar como comportamientos permitidos por Dios, comportamientos sexuales que son pecaminosos. Ahora, cuando hay pastores que tienen una mente abierta, y mente abierta significa la confusión que tienen las personas. Vamos a hablar de ser preocupado por la naturaleza. Lindo, ¿quién no tiene que preocuparse por la naturaleza? Pero que usted se convierta en un adorador de la naturaleza y sea más importante la naturaleza y quiera incluir y escúchame esto, y aprobar una constitución que dice que usted debe respetar, amar la naturaleza, cuidarla, protegerla, so pena de castigo. Una constitución que le dice que tiene que amar a los animales, que los animales son seres sintientes y que a esos seres sintientes hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que evitar maltratarlos. Pero no habla nada del ser vivo que está en el vientre de la madre. Cuando este sistema de pensamiento se mete y en congregaciones, y tristemente aquí en Chile tenemos institutos bíblicos, tenemos congregaciones que ya están enseñando todo este mundo del globalismo, este mundo humanista, ateo, agnóstico, marxista, cultural, ya están metiendo todo esto en los estudios teológicos. Y yo le digo a los pastores, queridos, si usted va a mandar a alguien a estudiar a un seminario, asegúrese que no sea de mente abierta hacia la maldad, como dice Judas, que no sean aquellos que se han metido en la iglesia para poder enseñar pensamientos sexuales que son pecaminosos y que ellos están abusando de la gracia. Oh, tremendo, pastor. Mire, hablamos un ratito, usted habló acerca de cuando comenzó usted a escribir acerca del aborto. Le escribieron, le dijeron que usted estaba... Teoría de conspiración. Teoría de conspiración, conspiranoico, que me lo han escrito a mí también. ¿Existe una agenda global que intenta destruir el sistema de pensamientos cristianos? ¿Es global esto? Es impresionantemente global. Miren, yo pago dinero para escuchar a mis enemigos. No sé si algún pastor lo hará, pero yo lo hago. Hace unos... Yo aprendí a hacerlo. Ya lo he hecho también. Hace unas semanas atrás pagué $300 para ir a escuchar a mi enemigo de la fe, un marxista, que nos conocen mejor que nadie, que están implementando toda su filosofía y sistema de pensamiento mundial y que es una ideología transversal que toca todas las áreas de la vida.
En la Constitución, que gracias a Dios fue rechazada y que por fin los cristianos salieron a decir no a lo más terrible que podía existir en este país y que espero que sigan diciendo no. Cuando se quería aprobar esta Constitución, lo transversal de esto es la ideología de género. Y todo tiene que ver con aquello. Entonces, este mundo globalista cambió las palabras, está cambiando todo el lenguaje, porque cuando se cambia el lenguaje y las definiciones, las personas comienzan a ver la vida de otra manera. Por ejemplo, si a un cristiano le dice, es que usted tiene que ser tolerante, y le explican la tolerancia desde su punto de vista, entonces el cristiano ignorante de su fe, de su doctrina, el nuevo en la fe, el cristiano niño en la... Él dice, tolerancia, sí tengo que tener tolerancia. Entonces, este sistema intentó y está tratando de cambiar todo el lenguaje. A los presos ya no se les llama presos, sino personas privadas de la libertad. Aún más grave, a los pedófilos ya no se les llama pedófilos, porque es políticamente incorrecto. Hay que llamarle persona con inclinaciones o interesada en niños. Es una definición totalmente diferente. Es este trabajo que han hecho para abrir las puertas, redefiniendo todo en nombre de la libertad, pero en realidad es libertinaje, pastor, ¿es así? Es un total libertinaje y aquí vamos a la pregunta, para contestar en forma global la pregunta de la persona. ¿Qué puede hacer esa persona? A mí me encanta lo que dice C.S. Lewis. Él dice lo siguiente. Voy a parafrasear, no me recuerdo textualmente lo que él dice, pero él dice, nosotros, los líderes, tenemos la obligación de defender a nuestros hermanos que ignoran cómo defender la verdad. Si nosotros no defendemos a nuestros hermanos que no entienden la moral, porque hay una moral dentro y fuera de la iglesia, sea que el individuo la acepte o no. Y si nosotros no hacemos nada por defender a aquellos que no tienen las herramientas ni la capacidad para poder defenderse, dice C.S. Lewis, es como que depongamos nuestras armas y dejemos que nuestros hermanos sean convencidos por la astucia de los enemigos de la fe. Así que volvamos a la pregunta. ¿Qué puede hacer una persona de una congregación? Pastor, ¿qué debe hacer dentro de la congregación? ¿Debe confrontar a los líderes? ¿Debe conversar esto con otras personas? ¿Cuál sería el camino saludable? Tratando de abordarlo de manera saludable, aunque el daño por esta apertura de mente a la teología y a la fe de las personas puede ser feroz. A ver, démosle algunas sugerencias prácticas. Primero hay que investigar cuán abiertos de mente están, primero. ¿Hasta dónde va su apertura de mente? Hay que, si está en una congregación así, pida que le muestren los escritos que van a enseñar. A ver, vamos a dar una clase acerca de, qué sé yo, cuidado de los animales, del medio ambiente. Por aquí, alguien me decía que en una congregación le estaban dando una clase de cómo catar las cervezas o de cómo ser una feminista cristiana. Bueno, si usted está escuchando esas temáticas en sus congregaciones o los títulos, lo primero que tiene que hacer es decirle a su liderazgo, a ver, muéstrenme lo que van a enseñar. ¿Qué libros ustedes están leyendo para poder enseñarnos a nosotros? ¿A quiénes están consultando? Exacto. Segundo, si usted no entiende, busque algún líder como nosotros. Hay cientos de líderes bien preparados y pregunte, ¿es esto correcto? Tercero, si no tiene la capacidad de poder discernir apropiadamente, entonces le va a tocar prepararse mejor. Nosotros tenemos estudios sobre todo esto. Yo tengo una serie que se llama El cristianismo versus los ismos, versus feminismo, machismo, ideologismo, todos los ismos. Tiene que prepararse. Si es que se da cuenta que su liderazgo está abierto de mente, inclinado a las mismas ideas de su representante en la Casa de Gobierno de Chile, de su capellana, si tiene las mismas ideas que ellos,
entonces usted salga huyendo de aquella congregación. Esa era una pregunta, pastor. ¿Oposición o abandono? No, oposición, ya. Si mi pastor está en adulterio, yo tengo que investigar. ¿Fue adulterio verdaderamente? A ver, bíblicamente, ¿cómo lo vamos a tratar? Si es que están enseñando cosas que no se debe, a ver, bíblicamente, ¿cómo lo vamos a tratar? Si yo me opongo y el liderazgo no quiere, de gana yo peleo contra el liderazgo. No tengo opción de ganar contra mi liderazgo. Y en vez de hacer un problema, me despido, muchas gracias, hasta luego, sigan con su apertura de mente mientras yo me centro en la palabra de Dios. Ya se acaba el tiempo. Sí, nos quedan un par de minutos, así que, pastor, muchas gracias. El tiempo se nos ha ido rápido, agradezco mucho su compañía y dejamos a nuestros televidentes invitados a nuestro próximo programa. Todos invitados. Queremos compartir con ustedes porque en este lugar hablamos lo que otros nos hablan, porque nosotros queremos vivir conociendo, viviendo, enseñando y defendiendo la verdad. Gracias por ser parte de nuestro programa de Regreso al Hogar. Acá tenemos amor por Dios y compasión por la familia. Nos vemos.